Damos comienzo a esta presentación para exponer el caso clínico número 4. Los integrantes del grupo son Peter Avendaño, Cintia Lavín, Carla Medina y Elisa Riquelme y quien habla Camila Bolvarán. Pertenecemos a la sección 2 de la Cátedra de Inmunología General en la Universidad Católica de Temuco, dictada por el profesor Rodrigo Bogen. A modo de introducción, podemos decir que el sistema inmunitario es un conjunto de órganos, células y moléculas que trabajan en la defensa del cuerpo contra los agentes patógenos. Cualquier defecto en la defensa va a facilitar el desarrollo de infecciones o enfermedades autoinmunes. Todas las enfermedades originadas por estas imperfecciones se denominan inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias pueden afectar a un único componente del sistema inmune alterando una función particular o pueden ocasionar un deterioro global de la respuesta inmune. El estudio de estas enfermedades y sus características clínicas han sido de ayuda para conocer mejor los aspectos desconocidos del sistema inmune. Hoy conoceremos el historial clínico de nuestro usuario, un bebé de 5 meses, el cual es derivado a evaluación por infecciones recurrentes, además de una candidiasis oral y neumonías. Cabe destacar que sus padres son primos hermanos y su madre tuvo 4 hermanos que fallecieron en la infancia por infecciones. Debido a los antecedentes, se le administran antibióticos y se reemplaza las inmunoglobulinas G para prepararlo para un trasplante de médula ósea. Junto con eso se realiza una serie de análisis los cuales arrojaron alteraciones en el conteo normal de linfocitos, en niveles de inmunoglobulina G, A y M y una mutación del gen de interleuquina 2 receptor gamma. Los antecedentes nos llevan al diagnóstico de una inmunodeficiencia combinada severa ligada al cromosoma X. Esta es una alteración de defecto genético clínicamente grave, que tiene entre sus síntomas infecciones crónicas o repetidas de origen vírico, bacteriano, fúngico o parasitario. En este caso en particular, una Candida albicans y una Pneumocystis jirovensii, ambos de origen fúngico. Para hablar de la epidemiología debemos saber que en esta enfermedad 1 en 25.000 nacidos vivos padecen inmunodeficiencias y el 40% de ellas son inmunodeficiencias combinadas severas ligadas al cromosoma X. Los síntomas generalmente aparecen en el transcurso del primer año de vida y suelen incluir numerosas y graves infecciones que ponen en peligro la vida y no responden a medicamentos. La relación es 5:1 más común en niños que en niñas y con una probabilidad del 50% cuando hay consanguinidad de progenitores o ancestros. Esta enfermedad constituye una emergencia pediátrica que debe sospecharse rápidamente en lactantes menores con infecciones severas multisistémicas, que se inician dentro de los primeros días o meses de vida. Para las pruebas de laboratorio existe el examen de detección de recién nacidos que detecta SCID al buscar círculos de escisión del receptor de las células T. Los TREG se encuentran en la sangre de todo recién nacido saludable. Están presentes cuando hay producción de células T. Como los bebés con SCID tienen pocas o ninguna célula T, por consecuencia también tienen pocos o ningunos TREG en sangre. Si un bebé tiene un resultado positivo en el análisis inicial de SCID, eso no significa que tenga SCID necesariamente. Los niveles bajos de TREG también se pueden producir cuando hay causas de parto prematuro o enfermedades inmunitarias. Por esto es necesario hacer pruebas de confirmación. Se usan 2 tipos de pruebas para confirmar SCID. Estas pruebas se llaman hemograma completo o citometría de flujo. Estas pruebas necesitan una muestra de sangre para medir la cantidad de linfocitos que hay en la sangre del bebé. Buenos días, mi nombre es Peter Avendaño. Con respecto a la etiología, varias inmunodeficiencias combinadas son debidas a mutaciones en enzimas que participan en el metabolismo del ADN, quizá porque los linfocitos se dividen activamente. En el caso de la inmunodeficiencia combinada severa asociada al cromosoma X, esta enfermedad hereditaria es causada por la deficiencia de adenosín desaminasa. Esta enzima actúa en la vía de degradación de las purinas, diseminando la adenina para formar inosina, que tras sucesivos pasos acabará generando ácido úrico, que es un producto final de excreción del catabolismo de los nucleótidos purínicos. Su deficiencia conduce a un aumento de unas 100 veces en la concentración de ATP, que es un potente efector negativo de la ribonucleótido reductasa, de modo que se produce una reducción general en los niveles de los otros DNTP, impidiendo el correcto desarrollo de los linfocitos T y B. Respecto a la fisiopatología, podemos mencionar que es un trastorno autosómico recesivo, producto de las múltiples alteraciones genéticas que afectan en el desarrollo funcional del linfocito T, lo cual se relaciona con la disminución de anticuerpos por defectos intrínseco o extrínseco del linfocito B. Esto tiene como consecuencia la ausencia de funciones combinadas del linfocito T, linfocito B y en ocasiones pérdida de la función de los natural killers.
Esta enfermedad se caracteriza porque afecta principalmente a los varones, y esto sucede porque el gen responsable se ubica en el cromosoma X, ubicado específicamente en XQ13 o 21, el cual codifica para cadena gamma del receptor de interleuquina 2, el cual está formado por una cadena alfa, beta y gamma. La cadena afectada gamma se comparte por receptores de otras interleuquinas, específicamente 4, 7, 9 y 15. Es por esto que se denomina cadena gamma común. Al comprometerse los receptores de interleuquina 2 y 7, se observa lo serio que es la deficiencia del linfocito T y las anormalidades funcionales de los linfocitos B que se encuentran en los pacientes. Con respecto a las mujeres, se puede observar que solo afecta al cromosoma X, ya que posee cadena gamma, y todo en ella es normal con respecto a los varones. La única solución para varones que presentan esta enfermedad es un trasplante de médula ósea, que proporcionan células pluripotenciales capaces de diferenciarse del linfocito T, que generan una respuesta inmune. Buenos días, mi nombre es Cintia Lavín. En cuanto al diagnóstico, se sospecha primero usualmente en niños por los síntomas. Sin embargo, en algunos casos con el historial positivo en la familia puede indicar un diagnóstico antes de que desarrollen cualquier síntoma. Es por ello que lo principal para detectar la presencia de SCID es contar el número de linfocitos en la sangre, ya que generalmente tienen mucho menos. El promedio para todos los tipos de SCID es de 1700 linfocitos por microlitro y muchos por debajo de 1000. Además, algunas pruebas más complicadas son generalmente necesarias para confirmar el diagnóstico, como identificar todos los tipos de linfocitos con colorantes especiales y ser contados. También cabe mencionar que el diagnóstico puede ser realizado in útero, antes de que nazca el bebé. Sin embargo, las pruebas más importantes son aquellas que examinan la función de los linfocitos T, la que involucra el incubar los linfocitos de la sangre del niño en tubos de cultivo y tratarlos con diversos estimulantes por varios días. Es así como los linfocitos T de pacientes con SCID generalmente no responden a estos estímulos y los niveles de inmunoglobulina son generalmente muy bajos. Todas las clases de inmunoglobulinas están deprimidas. Se liga al cromosoma X afectando a los hombres, ya que las mujeres tienen dos cromosomas X, por lo que es difícil que ambos estén alterados genéticamente. En cambio, los hombres solamente tienen un cromosoma X. Tratamiento: trasplante de médula ósea. Los dos primeros trasplantes exitosos de médula ósea en los Estados Unidos se produjeron en 1968. Estos dos trasplantes fueron en pacientes con inmunodeficiencia primaria, uno con SCID y el otro con síndrome de Wiskott-Aldrich. Ambos pacientes recibieron médula de donantes relacionados que eran idénticos a HLA, antígeno leucocitario humano. Fue en 1973 que se realizó el primer BMT exitoso entre pacientes no relacionados. Esto también fue en un paciente con SCID. Aunque no está relacionado, el donante en este caso también fue 100% HLA compatible con el paciente. El paciente requirió múltiples infusiones de médula, pero finalmente se logró el injerto. Burbujas. Entre los años de 1968 y 1973, los médicos ocasionalmente podían diagnosticar un caso de SCID. Sin embargo, si no había un hermano compatible con HLA, no podían corregir el defecto. Desafortunadamente, la mayoría de estos casos no se diagnosticaron hasta que el niño estaba gravemente enfermo. No fue sino hasta principios de los 80 que se desarrolló una técnica para utilizar un donante de médula ósea que tenía menos del 100% de compatibilidad. Este método eventualmente hizo posible el uso de un donante haploidéntico o medio compatible para un BMT exitoso, que ha sido y sigue siendo el desarrollo de tratamiento más significativo para esta afección en las últimas 2 décadas. Terapia de reemplazo de enzimas. Para pacientes con deficiencia de ADA-SCID, que es causada por una deficiencia de la enzima adenosina desaminasa, la terapia de reemplazo de enzimas se puede usar para permitir que las células inmunes se recuperen y puedan proporcionar un beneficio a largo plazo. Terapia de genes. Los primeros experimentos en terapia génica en humanos comenzaron en 1990. Dos niñas con deficiencia de ADA-SCID fueron tratadas varias veces durante un periodo de 2 años con células T portadoras de ADN corregido.
Básicamente, los investigadores corrigieron el ADN en una muestra de células T de las niñas y luego les devolvieron las células. El éxito de estos primeros ensayos se debate. Las pruebas periódicas en ambas niñas muestran que sus células rediseñadas están sobreviviendo y produciendo la enzima ADA, pero ambas niñas continúan recibiendo terapia de enzimas de reemplazo. Consultas bibliográficas asociadas.